A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Estamos en septiembre, mes de la patria, mes del bicentenario. En estos tiempos de pandemia, ¿cuál es la reflexión que debemos hacer sobre nuestro país? ¿A qué nos debe impulsar este bicentenario? ¿Cómo debemos construir el país teniendo como partida el bicentenario? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Son parte de las preguntas con las que hoy queremos desarrollar esta entrevista de análisis de la realidad, bicentenario y soberanía. ¿Qué tan soberanos somos? Les saluda José Peraza. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Es un placer hoy contar también con la presencia de un invitado especial. Es el reconocido escritor hondureño, analista Julio Escoto, a quien agradecemos nos acompañe para reflexionar sobre estos temas de bicentenarios. Es un placer, licenciado Julio Escoto. Gracias por aceptar esta plática con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, José. Siempre es para mí un gusto poder conversar con usted y con los oyentes de la radio. Creo que durante el tiempo de la pandemia no habíamos tenido oportunidad de platicar, de analizar temas de país, porque es la primera vez que lo tengo así de manera virtual. Así es, efectivamente, sí. ¿Cómo ha soportado la pandemia? Bueno, digamos que bien, porque como el encierro para los escritores es positivo, debido a que nos hace trabajar, escribir, pensar, meditar, reflexionar, pues yo podría decir que todo este periodo para mí ha sido bastante productivo, pues estudiar lo que es el país, lo que es nuestro futuro. Esas preguntas que usted acaba de plantear son las que yo a diario en realidad me estoy haciendo sobre el país, sobre la nación. Así que la pandemia, digamos que en cierto sentido ha sido productivo. Claro, en lo personal, en lo colectivo, pues es doloroso, ¿no? Tantas muertes, tantas personas enfermas y desde luego lo más terrible, tanto abandono, tanto descuido y corrupción dentro del manejo de la pandemia. En estos tiempos, como usted lo señala, de encierro, de reflexión, ¿a qué conclusiones ha llegado? ¿Cuáles son sus principales conclusiones sobre el país? Bueno, adelantándonos un poco a lo que deberían ser en efecto las conclusiones al final, yo podría decir que tengo fortalecida mi admiración por lo que es la sociedad hondureña. Durante 200 años de supuesta independencia, pero durante 500 años en realidad de dominio externo, de dominio interno por fuerzas externas o locales, el pueblo hondureño ha probado que es capaz de resistir y sobrevivir. Si no fuera una nación, una sociedad con fuerza, con capacidad, con entereza, a pesar de sus debilidades, ¿no? Este país ya hubiera desaparecido. La república ya hubiera sido extinguida y se hubiera vendido el territorio. Y sin embargo, tenemos 200 años, pues por lo menos, de estar peleando resistencia, y esto me causa a mí una admiración constante, ¿no? No solamente ocurre en Honduras, ocurre en toda Centroamérica. Si nosotros vemos el caso de Guatemala, las dictaduras que tuvo, dictaduras ya no de 16 años, sino casi de 30 años, ¿no? Si vemos El Salvador, presidentes criminales como Maximiliano Hernández Martínez, de quien no se sabe todavía cuántos indígenas mató, si fueron 10,000, 20,000 o 30,000, como que si 1,000 hiciera la diferencia, un crimen es un crimen, ¿no? Si vamos a Nicaragua, que yo creo que es el pueblo más sufrido que ha tenido Centroamérica, donde no solamente ha habido intentos de vender el país, de convertirlo en un estado asociado de los Estados Unidos,
sino que además fue gobernado por un norteamericano filibustero, tuvo dictadores y en este momento tiene una crisis política terrible también. En fin, si nosotros vemos toda Centroamérica es un pueblo de resistencia, permanente, constante, día a día, en verdad. Eso es de admirar, eso es de meditarlo y decir, bueno, estamos hechos de alguna fibra que nos va a poder llegar, nos va a permitir llegar al siglo XXII. ¿En qué momento estamos en la historia? Además de estar en el Bicentenario, por supuesto. Sí, sí, muy interesante, muy linda metáfora, ¿no? Yo diría que estamos ya entrando a la madurez. Ya dejamos atrás lo que era la infancia de las creencias en inventos políticos, económicos. Estamos empezando ya a reflexionar con seriedad y a darnos cuenta de que todo lo que se ha intentado antes no funcionó, no porque los sistemas no funcionen en sí, sino porque los hombres que nos han gobernado, los individuos que han estado al mando de la nación, no han sido capaces. Han sido además infieles con la población, infieles con los credos del pueblo, con la libertad, la democracia y la razón, y que por lo tanto hay que cambiarlos. Definitivamente hay que llegar al momento en que hay que darnos cuenta que esta es nuestra oportunidad de dar un vuelco a esta situación penosa en que vivimos y que es un deterioro vergonzoso a nivel internacional, a nivel mundial. Cuando se vuelve a ver a Honduras, generalmente lo que se mira son sus estadísticas negativas y eso nos avergüenza a todos definitivamente. Hay que llegar entonces aún hasta aquí. Ya, es suficiente. Ya probamos de todas las formas, ya les dimos oportunidad a los pícaros como a los pocos buenos que han existido. Comencemos con más firmeza. Y eso solo se logra con un pensamiento de madurez. Así que creo que estamos entrando a esa etapa de ya el hombre adulto, el ser adulto, que empieza a pensar en su futuro, en su vida, a reflexionar y a construirla desde luego. Países como Nicaragua, Honduras, que tienen una historia reciente similar en el campo político, con presidentes que acomodan leyes para poder quedarse más allá del periodo al que se les ha electo. Y El Salvador parece que va a estar tomando la misma ruta. ¿Qué hacer como ciudadanos frente a los abusos de poder que cometen quienes en principio son electos en las urnas? Hay ahí dos situaciones bien delicadas, ¿no? Una de ellas es que tiene la gente que convencerse de que solo la palabra no cambia la situación social, que se necesita movimiento, se necesita protesta, se necesita acción. Hasta ahora, en general, en estos tres países que usted mencionó, la gente ha intentado cambiar la situación por medio de la palabra, no lo ha logrado. Y en el caso de Guatemala y Nicaragua, ya la gente se fue a las calles, ¿no? A la protesta directa, fuerte, a la presión social. Yo creo que el caso nuestro es exactamente similar, ¿no? Vea usted cómo después de la marcha de las antorchas, el gobierno corrió de alguna u otra manera a establecer un convenio para crear la MASI. En cuanto vio que bajó la presión social, la eliminó, la quitó, la borró del mapa político. Creo que entonces ahora hay que volver a tomar fuerzas nuevas para reconquistar esos planes de lucha y poder hacer los cambios que se necesitan en el país. Pero nos da, sin embargo, una oportunidad más, que es la oportunidad del voto. Siempre se ha dicho que existen unas elecciones, comillas, estilo Honduras, y es la verdad. Pero tal vez esta es la oportunidad de la madurez para evitar que vuelvan a repetirse ese tipo de elecciones de estilo Honduras y ojalá que nos permita, posterior a ellas, con un nuevo gobierno que sea más afecto con el pueblo, realizar en verdad transformaciones profundas dentro del país, que las necesitamos urgentemente. Si nosotros no hacemos reformas y transformaciones a profundidad en esta próxima década, las probabilidades son de que este país desaparezca. Ya lo ha dicho un científico británico, Honduras puede ser que ya no exista
en el 2035, en el 2040, no solamente porque están tratando de venderlo por pedazos, sino además por las condiciones climáticas que le van a causar perjuicios muy, muy extensos. Se nos vienen tiempos difíciles, tiempos duros, pero vea usted, licenciado Julio Escoto, a pesar de los golpes, las desilusiones y los fraudes que se le imponen a este pueblo sigue creyendo en un proceso electoral democrático, el que se va a presentar justamente en el mes de noviembre, a finales de noviembre. ¿Cómo interpreta usted esto? Es el ansia, es el deseo. Es que este pueblo, como decía anteriormente, tiene una capacidad impresionante de resistencia, y la resistencia implica esperanza. Uno puede entrar a una etapa de ilusión con dos enfoques. La ilusión concreta, que dice, este es mi proyecto y voy a trabajar duramente para cumplirlo, o la utopía. En la utopía ya se sabe que se desea, se sueña, pero no se alcanza el objetivo final. ¿Por qué? Es eso exactamente, la utopía, pues algo que no se puede llevar a concreción. Entonces, en este caso, el pueblo hondureño a mí me parece que, como decía anteriormente, tiene unas capacidades fuera de lo usual. Es más pacífico de lo que quisiéramos, lastimosamente. Debería ser un poco más agresivo, pero tiene esperanza, no se hunde, no se deprime. Usted escucha por todas partes quejas, rumores, murmullos, en redes sociales, cantidad enorme, infinita de protestas, pero muy poco escucha usted, yo me voy de este país porque aquí ya no hay posibilidad de que cambie algo. Eso no se da. La gente que está saliendo en las caravanas es por una enorme necesidad de vida, porque no tiene oportunidades. Pero aquellos que tenemos la posibilidad de irnos a un país cercano donde tenemos familiares a cambiar de nacionalidad, no lo hacemos. No tenemos la intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos seguir peleando, que queremos seguir combatiendo para lograr el cambio. Entonces, eso es elogioso. Yo creo que es positivo en la visión del pueblo hondureño. ¿Cuál es la independencia por la que debemos luchar, licenciado Julio Escoto? Bien, hay un elemento que lo conversábamos de vez en cuando con personas que nos ponemos a leer mucho el libro, y es que debemos aceptar que en el mundo moderno no existen, ¿verdad?, los países independientes. Incluso con usted hemos conversado esto alguna vez. Hemos dicho cómo los Estados Unidos, que es supuestamente la potencia mayor del mundo, tiene una deuda de 600.000 millones o billones, yo ya ni sé, de dólares con China. O sea que si China quisiera en un momento destruir la economía de Estados Unidos, puede perfectamente hacerlo mañana en la tarde, con solamente que cambie la moneda de la deuda de dólares, destruye el dólar, o con solo que cambie sus relaciones de comercio a otra moneda, como ya está empezando a hacer, pone en peligro altísimo a la economía norteamericana. Si nosotros vemos a Alemania, en este momento está aprobando ya, inaugurando prácticamente un oleoducto que le liga, que une a Alemania muy cercanamente con Rusia. Es decir, ahí se tuvo que llegar a un acuerdo o un entendimiento de que me ayudas, te ayudo o nos destruimos. O sea, en síntesis, pues, países realmente independientes no hay, no existe ya. Pero, y esta es la clave del pensamiento, es sí hay países que luchan por alcanzar ciertos sectores de su existencia con independencia, por tener autonomía en ciertos sectores de su vida, como por ejemplo, en el sector de la seguridad. Nadie en ningún país, excepto aquellos que están en guerra, alquilan mercenarios para que cuiden su frontera. Todos los países tienen un ejército, una fuerza que le cuida su frontera, porque eso tiene que ser propio, eso no se puede vender, no se puede regalar. No se puede regalar, ni vender, ni hipotecar la soberanía. La salud es el otro elemento estratégico, las comunicaciones, la escuela, definitivamente. Entonces, si nosotros logramos formular un proyecto de independencia en esas áreas, aun cuando no tengamos total independencia en el área externa, podemos ser un país con un desarrollo bien interesante.
Es decir, que podemos alcanzar una economía fortalecida, un país con salud, con escuela, con vacuna, con medicina, un país con posibilidades de adquirir una vivienda. Esa es independencia, verdadera independencia. Si podemos lograr, por ejemplo, una autonomía agroalimentaria, que nosotros produzcamos la mayor parte de nuestra comida para que circule dentro del país y se consuma, eso es independencia también, ¿no? Independencia en relaciones exteriores ya es muy difícil en el mundo, pero creo que a nivel interior sí lo podemos lograr. ¿Cuáles son las ataduras que tenemos hoy como pueblo? ¿Ataduras? Las ¿Perdón? ataduras que tenemos hoy como pueblo. Básicamente hay una que es grave y es dolorosa, ¿no? Que es la falta de educación o los bajos niveles de educación. Todavía en nuestro país hay gente que se guía por las telenovelas, por la superstición. Hay gente que no entiende aquella frase antigua tan hermosa del campesino que decía a Dios rogando y con el mazo dando, sino que hay gentes que simplemente se sientan a esperar que Dios les solucione los problemas. Esta es una ausencia muy fuerte de educación personal. Y la ausencia de educación personal conduce a la ausencia de educación política. Hay que entender esa relación primigenia. Un individuo que no sabe leer que no sabe leer la letra, no sabe leer la política de su país, no sabe entenderla, no reconoce, no identifica a aquellos que lo explotan. Entonces necesitamos poner un énfasis muy particular, muy intenso, en los procesos de educación en Honduras. Es una de las ataduras más rudas y fuertes que nos someten a nosotros al subdesarrollo, el no tener un pueblo educado. En segundo lugar, no tener un pueblo con salud. Entre más enfermedades y menos prevención de las enfermedades exista, pueblo más sometido definitivamente. Creo que hemos platicado alguna vez lo que hizo Finlandia, que es un caso que a mí me admira muchísimo, en los años 50, en que era casi igual de pobre que Honduras y de mísera que Honduras. Se propusieron, reunieron un grupo de sabios y dijeron, bueno, ¿cómo podemos desarrollar el país? Y la primera resolución que propusieron ellos fue, las escuelas primarias deben tener 2 profesores por aula. Mientras uno está explicando al maestro, el otro está ayudando al niño a manejar su lápiz, sus plumas, su pincel, lo que tenga en que esté trabajando. Y con eso, en 20 años, comenzaron a dar el salto educativo. Mire lo que es ahora Finlandia en este momento. Es uno de los países más desarrollados del mundo, con mayor equidad y sobre todo con mayor felicidad y existencia positiva dentro de la sociedad de su país. Licenciado Julio Escoto nos acompaña, es el reconocido escritor hondureño, analista. Estamos hablando en el marco del bicentenario que celebra la región centroamericana. ¿Cuáles son los próceres de hoy? ¿A quiénes debemos enaltecer, licenciado Julio Escoto? Qué hermosa pregunta. Decía que hay próceres en Honduras vivos, no solamente los de la historia, no solamente los de las estatuas y las pinturas. Hay próceres que están aquí a la par de nuestra casa y son aquellas gentes que realizan dentro de la historia nacional viva, la de este momento, acciones extraordinarias fuera de lo común. Mencionaba que en alguna ocasión, en presentaciones de libros, en conferencias, yo he aludido y he saludado a esos próceres. Y cito, por ejemplo, a Jubal Valerio. Jubal Valerio, que fue director de extensión universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hace un par de décadas, es una persona que se dedica a la cultura nacional y a la cultura mundial internacional todos los días prácticamente, ¿no? Fue el director de la única radioemisora cultural que tuvo Honduras en la década de 1980 al 90, si no me equivoco. Y además de ello, lo sigue usted viendo por televisión universitaria, presentando todos los sábados y domingos su programa de música clásica explicada para que la gente aprenda a conocerla. Acaba de írsenos por el virus
un prócer ecológico que es Mauricio Torres Molinero. Y podría mencionarle otros más. Puedo mencionarle a Hugo Noé Pino como un prócer dentro del campo de la economía, un hombre honesto, respetado, con sus criterios sólidos, y así, muchos más, ¿no? Como podría decirle Monseñor Ángel Garachana, es aquí dentro de la costa norte y dentro de Honduras, es un prócer dentro del campo de la espiritualidad. Así que los hay. No solamente, porque estos también son modelos. Morazán es un modelo de honestidad, un hombre que gobernó 3 países y una república federal y sin embargo no tiene un solo acto escrito reconocido de corrupción. Podemos hablar del prócer José Trinidad Cabañas por su valor y su honestidad, de Valle por su sabiduría y por su visión, son admirables, son modelos, pero estos que tenemos aquí diarios son también modelos para los jóvenes. Termino con un prócer que olvidamos con frecuencia y que yo lo veo pasar aquí frente a mi casa prácticamente todos los días, ¿no? Es el señor que trabaja con una motocicleta, hace así su labor, pero a 15 para las 7 de la mañana está recogiendo a sus 2 niños en su motocicleta, ya nítidamente vestidos, bañaditos, peinados, limpios, y los lleva a la escuela y regresa a las 11:30 de la mañana a dejarlos en su casa para que coman algo. Ese es un prócer definitivamente, es un hombre que lucha a diario por conquistar y sostener su vida, su familia, su existencia e indirectamente, desde luego, por construir una mejor nación, ya que tiene a sus hijos en la escuela y los cuida en la escuela también. Estamos rodeados de próceres, José. Tenemos que aprender a reconocerlos. ¿Son las zonas de desarrollo económico sede la principal amenaza para la desarticulación de Honduras como territorio? Sí, efectivamente son la amenaza inmediata, podríamos decir, ¿no? Yo creí y sostuve en varias ocasiones que ese proyecto había sido un fracaso. Y efectivamente lo fue, porque hay que recordar que comenzó desde el 2013, ¿no? Y no pudo avanzar durante mucho tiempo, hasta ahora que los pícaros que nos gobiernan dijeron, si no aprovechamos este último pedazo de poder y de gobierno que tenemos, nunca vamos a lograr la sede. Y si no logramos la sede, no vamos a tener donde ir a escondernos y refugiarnos para que no nos alcance la justicia nacional, si acaso internacional. Entonces sí, son un riesgo, porque ellos están tratando ahí de crear unos entes autónomos, políticos, económicos, policiales, militares, etc. Están tratando de crearlos como que si fueran unas pequeñas repúblicas en realidad, y eso no se puede permitir. Fíjense qué interesante, que en 1911, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, comenzó negociaciones con Estados Unidos para ver si se podía convertir en un estado más de la Unión Norteamericana. Y los pueblos de Centroamérica se rebelaron ante esa noticia. Y en Honduras hubo un movimiento de protesta, de reacción en las calles, firmas en las municipalidades en contra del proyecto, hasta que toda esa gran presión internacional hizo que los norteamericanos desistieran de la posibilidad de que eso se realizara. Necesitamos eso ahora también, necesitamos la participación de todos los hondureños en la protesta contra la sede, de manera que no nos desmembren el país, de manera que no nos quiten el futuro, que eso es exactamente la soberanía, el futuro de los hijos, de los nietos y de la sociedad en totalidad y en generalidad. ¿Y qué debemos entender por soberanía? Cuando nos hablan de sede, nos dicen, nos quitan la soberanía, atenta contra la soberanía nacional. ¿Cómo entenderla? Porque ocurre un fenómeno particular, y es que han tratado de vender ese proyecto como que si fuera sin perjuicio alguno para la soberanía, lo cual no es cierto, absolutamente. Ese proyecto está anclado sobre la venta del territorio nacional. Eso es absolutamente seguro y obvio, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer definitivamente es colocar todos los elementos de tipo jurídico, las demandas, las protestas en contra de ese proyecto, y si no basta, asistir a la justicia internacional, y si no basta,
asistir a la calle para detenerlo definitivamente. Yo creo que si la gente se va a la calle, sí lo puede detener al final, definitivamente, ¿no? Falta nuestra actuación para pararlo, pero que es negativo y que es una amenaza para el país, sí, sí lo es definitivamente. ¿Cómo construir a partir del bicentenario, licenciado? Perdón, repítame que hubo una interrupción de la señal. ¿Cómo construir el país a partir del bicentenario? Creo que el bicentenario nos va a servir únicamente como un elemento de reflexión. El gran sueño que podría haberse ejecutado en el bicentenario es el mismo que se tuvo cuando el centenario en 1921, reconstruir la República Centroamericana. Esa fue una de las pérdidas más grandes que ha ocurrido en la década de 1830 al 40, cuando la República Federal Centroamericana se desintegró y ya no se volvieron a unir estas provincias. Pero en 1921 se hizo el intento nuevamente y se logró incluso llegar a constituir un primer gobierno y un primer congreso que iba a unir Centroamérica totalmente. Pero el interés de los Estados Unidos impidió que eso se concretara y se llevara a cabo. Hizo que le dieran golpe de Estado al presidente de El Salvador, convenció a que el de Guatemala se retirara del proyecto y se vino todo definitivamente abajo. Pero ese es el gran sueño, eso es lo que el bicentenario tendría que haber logrado, convertir a Centroamérica en la quinta o sexta economía más grande de toda Latinoamérica, que eso es lo que nos dicen. Somos ya 42, 44 millones. El movimiento económico centroamericano es enorme, realmente es monstruoso. Tenemos 2 mares, por la que pueden llegar los barcos de todas partes. Tenemos territorio, tenemos recursos, tenemos minerales, etc. Esto puede ser una nación grandiosa. Es muy difícil ya construirla con todos los países. Entonces, el objetivo del centenario debe ser reflexionar, bueno, si ya no podemos construir esa república unitaria, ¿cómo podemos nosotros convertirnos en la zona del mundo con mayores avances humanos? ¿Cómo podemos asegurar, por ejemplo, ¿no?, que estamos en el 2021? ¿Cómo podemos asegurar nosotros, así con un proyecto, que en el 2030 el analfabetismo va a ser 0 en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer. Tenemos 9 años para poder realizarlo. Se echó a los maestros cubanos que estaban ya logrando la alfabetización completa en algunos países, ¿no? Ese es un proyecto, por ejemplo, de soberanía. ¿Cómo podemos lograr que esta sea una sociedad sana? Una sociedad donde las enfermedades primarias estén bajo cuidado del sistema médico nacional, del sistema estatal médico. Ese es un proyecto de soberanía. ¿Cómo podemos asegurar la vacuna para absolutamente todos los niños de Centroamérica? La vacuna, desde luego, las enfermedades mayores, principales o más peligrosas que hay. Ese es otro proyecto de soberanía. ¿Y cómo podemos lograr nosotros que haya el respeto a las condiciones laborales sin ningún cambio ni ninguna excusa en todos los países centroamericanos? Que se pague el salario justo, que se paguen los derechos de retiro, de pensión justos, de manera que tengamos una sociedad no solamente fuerte en la salud, sino también en lo económico. Y desde luego un proyecto de soberanía que comprende no dejarse manejar por las grandes potencias, abrir las relaciones con todos los países del mundo, no solamente con algunos en particular, retirar la embajada de Jerusalén, la embajada hondureña. Eso es un absurdo. Naciones Unidas ya indicó que no reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, sino a Tel Aviv. En fin, mire usted cuántos elementos hay que podrían convertirse en un proyecto total de soberanía y que incluiría una cantidad enorme más de subproyectos. La capacitación constante del Magisterio Nacional, la construcción de una policía comunitaria y no una policía represiva, el uso del ejército para efectivamente la protección de las fronteras,
la lucha contra el narcotráfico y para apoyo a la sociedad civil en sus necesidades y emergencias. El uso de la Fuerza Aérea, fortaleciendo la Fuerza Aérea con helicópteros para que puedan trasladar heridos, enfermos, de una parte a otra del país, particularmente de zonas despobladas o pobres, a hospitales nacionales. En los medios de comunicación, un proyecto de soberanía puede ser que pertenezcan a la sociedad y no nos vendan tanta basura, no nos den tanta basura como lo hacen ahora. ¿Se fija usted cómo podemos pasar perfectamente del pensamiento abstracto, del proyecto etéreo, del bicentenario, al proyecto concreto, al pensamiento real y concreto? Muy bien, agradecidos, como siempre, licenciado Julio Escoto, por esa claridad y esa visión política que tiene de país. Sin duda alguna, sus precisiones han sido muy importantes en este espacio de análisis, hablando sobre el bicentenario y la soberanía. Muchísimas gracias, licenciado Julio Escoto. Gracias por habernos permitido pues este espacio con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Más bien es un honor para mí, muy agradecido. Gracias. Él es el licenciado Julio Escoto, reconocido escritor hondureño, analista, ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Los dejamos con nuestra reflexión bíblica. Muchas gracias. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula La independencia desde la gente perdedora. Acostumbrados a ver la independencia desde los ganadores, hagamos el esfuerzo de verla desde la perdedora, desde la población campesina de los cerros y montañas, cuyos niños y niñas no tienen ni para comer malamente 3 tiempos, tortillas o frijoles. Esta población campesina es la que construye luego casuchas en las orillas de los ríos y en los barrancos de nuestros centros urbanos. Ahí se amontona la juventud subempleada y desempleada. Están las miles y miles de familias que viven de las remesas de los trabajadores que sortearon el peligroso camino hasta llegar a conseguir una chamba casi siempre indigna en los Estados Unidos. Toda esta población es la perdedora, la misma que se infla en su pecho entonando las notas del himno nacional y hasta se siente orgullosa de los militares. Es esta misma población, la perdedora, la que llora de nostalgia por estar lejos de la patria y se para firme ante el pabellón nacional. ¿Desde dónde releemos la independencia? Desde la fe en el misterio de la encarnación, porque así confesamos que la humanidad es portadora de lo divino y que Dios, nuestro Señor, puso su casa entre nosotros. Se hizo débil y esa debilidad es fuente de salvación. Aquí estamos con el Dios que carga con la cruz de la injusticia y nos encontramos de frente con la cruz, que es un dato fundamental para la fe cristiana. El mensaje de la cruz es el núcleo del Evangelio. Dios vino al mundo en la sorprendente figura de un carpintero de pueblo convertido en predicador itinerante, que fue ejecutado como un criminal, despreciado y abandonado, murió y fue sepultado. Y después, en un instante que transformó la estructura de la realidad, resucitó de entre los muertos para transformarse en el Señor de los destinos humanos. El mensaje de la cruz constituye piedra de escándalo, constituye una locura. Es un tema esencial que llamamos la kenosis, la humillación, el abajamiento de Dios. Jesucristo, que padeció las aflicciones más atormentadoras de la traición, la tortura, la desesperación, la muerte. Los judíos de la época de Pablo esperaban la llegada del Mesías, un Salvador que pondría fin a los sufrimientos del pueblo de Dios y fundaría un reino de justicia perfecta.
Para ellos, la piedra de escándalo fue la afirmación de que la expectativa mesiánica de la tradición se cumplió en este Jesús de Nazaret, que había muerto oscuramente. Muchos gentiles estaban habituados a rendir culto a salvadores. La locura para los gentiles consistía en el núcleo kenótico, de abajamiento del mensaje de Pablo. La manifiesta degradación del Salvador como condición previa necesaria para su triunfo. Cuando se habla de la locura del Evangelio y se contrapone a la sabiduría del mundo, se señala el rebajamiento de Dios. Jesús vino especialmente para los pobres y los despreciados, para la gente marginada de la sociedad, y murió como un criminal. Este es el contenido moralmente revolucionario del mensaje de la cruz. Continúa sacudiendo los cimientos de todos los sistemas morales inventados y relativiza las jerarquías sociales. En esta reflexión nos situamos desde la locura de la cruz y contra toda la euforia ideológica que hay en la independencia. Esta fiesta es claramente ideológica, en tanto expresa una euforia y un civismo patriótico que por sí misma oculta la ausencia de patria justa y compartida, al tiempo que expresa el rechazo y descrédito de los que luchan verdaderamente por una independencia y soberanía en dignidad y justicia. Cuestionar la falsedad y la ideología que se expresa en la fiesta de independencia es situarnos en la dimensión kenótica, es decir, de abajamiento del mensaje cristiano, como rasgo distintivo propio del cristianismo. Este rasgo es la locura de la que habla San Pablo. Como iglesia hemos de cuestionar estas celebraciones porque ocultan, utilizando símbolos que conmueven y movilizan la verdadera vida dependiente y esclavizada que define a la mayoría de la población hondureña. Como iglesia hemos de situarnos en el camino de los pobres y en la escucha y búsqueda de respuesta de sus clamores. En el compendio de la doctrina social de la iglesia, en lo referente a la vida económica, los documentos de la iglesia actualizan el misterio de la encarnación afirmando lo siguiente: cuando el pobre busca, el Señor responde. Cuando grita, Él lo escucha. A los pobres se dirigen las promesas divinas. Ellos son los herederos de la alianza entre Dios y el pueblo. La opción de la Iglesia por los pobres ha de llevar a cuestionar el sistema y el modelo como se organizan los bienes que finalmente benefician a muy pocas familias. La Iglesia propugna por una reorganización de la sociedad orientada a que los bienes se destinen para el desarrollo digno de todos los miembros de la sociedad. Concluimos con la siguiente cita que nos ayuda a recordar que la independencia y soberanía la alcanzaremos cuando en la sociedad compartamos equitativamente los bienes de la tierra y cualquier propiedad privada debe quedar subordinada a la búsqueda del bien común. Así lo dice la doctrina social de la Iglesia. Los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal. Toda forma de acumulación indebida es inmoral, porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios Creador asignó a todos los bienes. Gracias, hermanos y hermanas. Esto fue Directo al Grano. Las radios católicas, unidas a través de una sola señal. En un solo programa. Directo al grano. Una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.